Tú duermes 6 horas, trabajas 9, pasas 2 horas en transporte, comes rápido, entrenas cuando puedes, dices que es temporal, que cuando consigas el ascenso, cuando pagues las deudas, cuando termines el proyecto, todo mejorará. No mejorará, porque tu cansado es exactamente el punto, tu pobre es exactamente el objetivo. No eres víctima de mala suerte, eres parte de un diseño, y este video no viene a consolarte, viene a mostrarte la mecánica exacta de cómo tu agotamiento sostiene el sistema que te agota. Una sociedad jerárquica permanente solo es posible sobre la base de la pobreza y la ignorancia. Esta no es opinión, es matemática social, es física del poder, es la ecuación que sostiene cada estructura de dominación que ha existido y existirá. Desde el momento en que la máquina surgió, quedó claro para todos los que sabían raciocinar que desapareció en gran parte la necesidad del trabajo manual del hombre y, por tanto, la de la desigualdad humana. Si la máquina fuera deliberadamente utilizada con ese propósito, el hambre, el exceso de trabajo, la suciedad, el analfabetismo y la enfermedad podrían haber sido eliminados en algunas generaciones. Estamos hablando de finales del siglo XIX, hace más de 100 años. La tecnología ya existía entonces para liberar a la humanidad del trabajo extenuante. Hoy, con la automatización, la inteligencia artificial, la robotización, esa capacidad se multiplicó 1000 veces y, sin embargo, trabajas más horas que tus abuelos. Tienes menos seguridad que tus padres. Vives con más ansiedad financiera que generaciones que tenían menos tecnología, menos productividad, menos riqueza total en el sistema. ¿Por qué? Porque si todos tuvieran tiempo, todos tendrían peligro de pensar. Si todos estuvieran seguros, todos podrían cuestionar. El sistema no necesita que fracases completamente. La miseria absoluta es ineficiente, genera revueltas, genera riesgo. Lo que el sistema necesita es algo mucho más sofisticado, que jamás llegues a estar realmente libre, que sigas corriendo, siempre a punto de caer, siempre con miedo de perder lo poco que tienes. Porque un esclavo que sabe que es esclavo es peligroso. Un esclavo que cree que casi es libre, que está a punto de lograrlo, que solo necesita un poco más de esfuerzo, ese es el esclavo perfecto. Un hombre descansado es un hombre que observa. Un hombre que observa nota patrones. Un hombre que nota patrones comienza a preguntar. Y un hombre que pregunta eventualmente llega a la pregunta fundamental. ¿Para quién estoy trabajando realmente? Cuando tienes 2 trabajos, cuando duermes 5 horas, cuando cada minuto libre lo pasas preocupándote por dinero, no tienes energía para esa pregunta. Y ese es exactamente el punto. Quedó claro también que el aumento total de la riqueza amenazaba la destrucción de una sociedad jerárquica. Piensa en esto cuidadosamente. La riqueza no amenaza a los ricos. La riqueza generalizada los amenaza. En un mundo donde todos trabajaran poco, tuvieran bastante que comer, vivieran en una casa con baño y refrigerador y poseyeran automóvil o incluso avión, desaparecería la más flagrante y tal vez más importante forma de desigualdad. Generalizándose, la riqueza no confería distinción. Y el poder no se basa en tener cosas, se basa en tener cosas que otros no tienen, se basa en la diferencia, en la jerarquía, en poder decir yo tengo lo que tú no tienes, por tanto tú debes servirme para intentar conseguirlo. Sin distinción no hay jerarquía, sin jerarquía no hay control, sin control no hay poder, y quienes tienen poder harán absolutamente cualquier cosa para mantenerlo. Si el ocio y la seguridad fueran disfrutados por todos, la gran masa de seres humanos normalmente estupidizada por la miseria aprendería a leer y aprendería a pensar por sí misma. Y una vez que eso sucediera, más tarde o más temprano vería que no tenía función la minoría privilegiada y acabaría con ella. Esto no es teoría conspirativa, es lógica estructural. Los que están en el poder
No necesitan reunirse en una habitación oscura para decidir oprimirte. Solo necesitan seguir la lógica de su posición, mantener el sistema que los beneficia, resistir cualquier cambio que amenace su posición. Y el cambio más amenazador de todos sería uno donde tú tuvieras tiempo suficiente para pensar, energía suficiente para organizarte y seguridad suficiente para arriesgar. De manera permanente, una sociedad jerárquica solo es posible sobre la base de la pobreza y la ignorancia. No pobreza absoluta, pobreza relativa, no ignorancia completa, ignorancia suficiente. El nivel exacto de privación que te mantiene productivo, pero no peligroso, ocupado, pero no consciente, vivo, pero no realmente libre. Si no te suscribes ahora, al menos reconoce que estás eligiendo no ver esto. Es más cómodo. Soy pobre porque no me esfuerzo lo suficiente. Escuchas esta frase, la repites, la has interiorizado tan profundamente que ni siquiera te das cuenta cuando la usas para justificar tu cansancio. Trabajar hasta el agotamiento se convirtió en señal de valor, de compromiso, de que eres alguien serio, responsable, confiable. Hay una palabra en inglés para esto, hustle, glorificación del exceso de trabajo. 30 posts diarios en redes sociales de emprendedores celebrando dormir 4 horas. 500 podcasts explicando cómo maximizar cada minuto. 1000 libros enseñando productividad como si la vida fuera una fábrica y tú el producto. Estoy cansado porque la vida moderna es así, como si fuera un fenómeno natural, como si las horas que trabajas hubieran sido escritas en piedra desde el inicio de los tiempos, como si el cansancio fuera inevitable como la gravedad o el paso de las estaciones. Nadie cuestiona la gravedad. ¿Por qué cuestionarías la jornada laboral? Pero la jornada laboral no es física, es política, es económica, es el resultado de luchas, negociaciones, imposiciones. Trabajadores del siglo XIX murieron para que tuvieras 8 horas y ahora trabajas 10, 12 y lo llamas dar el extra, como si fuera tu elección, como si no fuera exactamente lo que el sistema necesita que creas. Cuando tenga más dinero, tendré más tiempo. Esta es la mentira más refinada, la más insidiosa, porque suena lógica, suena como matemática simple. Más dinero significa menos horas necesarias de trabajo, ¿verdad? Excepto que no funciona así, nunca ha funcionado así, porque cuando tienes más dinero, también tienes más deudas. No deudas de sobrevivencia, deudas de estatus, el apartamento más grande que necesitas para tu familia, el auto más nuevo que necesitas para tu imagen profesional, la ropa, los restaurantes, las vacaciones que necesitas para demostrar que tu trabajo duro está dando resultados. Cada aumento de salario viene con una expansión proporcional de gastos. No porque seas irresponsable, porque el sistema está diseñado para absorber cada aumento de tu capacidad económica. Más ganas, más gastas, más necesitas ganar, más necesitas ganar, más trabajas. Es una cinta sin fin donde correr más rápido solo hace que la cinta acelere. Y la deuda, Dios, la deuda. La hipoteca de 30 años, el auto financiado, las tarjetas de crédito que usas para emergencias que ocurren con sospechosa regularidad. Cada línea de crédito que tomas es una cadena dorada que se cierra alrededor de tu futuro. Cada cuota que pagas es un mes más de tu vida vendida por anticipado. Mis hijos vivirán mejor. El mantra final, la justificación última. Todo este sacrificio es por ellos, ¿verdad? Para que tengan oportunidades que tú no tuviste, para que no sufran como tú sufriste. Mientras tanto, tus hijos te ven 3 horas al día, agotado, irritado, ausente incluso cuando estás presente, porque tu mente está en el trabajo, en las cuentas, en todo lo que no hiciste y debes hacer mañana. Les gritas cuando hacen ruido porque necesitas silencio después de 9 horas de ruido que no podías evitar.
Les prometes tiempo el próximo fin de semana, en las vacaciones, cuando esto se calme, y aprenden. Oh, cómo aprenden. Aprenden la lección más importante, la que nunca se dice explícitamente, pero se enseña todos los días con cada gesto de cansancio, con cada no puedo ahora, estoy ocupado, con cada vez que priorizas el trabajo sobre ellos, que la vida es esto, que así funciona, que el amor se demuestra proveyendo, no estando presente, que cuando crezcan, ellos también deberán venderse por horas hasta perder la capacidad de recordar para qué querían dinero en primer lugar. Tus hijos vivirán mejor, tendrán mejor educación, mejores oportunidades, y usarán esa educación y esas oportunidades para conseguir mejores trabajos que los agotarán más sofisticadamente que a ti. Progreso. Frases que repites como mantras mientras firmas el contrato de 30 años para un apartamento que nunca terminarás de pagar, mientras compras en cuotas lo que no necesitas, mientras te convences de que el cansancio es señal de productividad, de valor, de que estás construyendo algo. La verdad incómoda que nadie te dice. Los hombres que poseen grandes cantidades de tierras y capitales o que reciben altos salarios extraídos de la clase más miserable, gustan de creer que los privilegios de los que disfrutan resultan no de la violencia, sino de un intercambio de servicios absolutamente regular y libre. Prefieren creer que los privilegios de los que disfrutan existen por sí solos y son el resultado de una libre convención entre los hombres. Pero la violencia sobre ti no viene con armas, viene con intereses, con plazos, con la amenaza silenciosa de que si no aceptas las condiciones, otro lo hará. El comerciante puede comprar grano por 1/3 de su valor, guardarlo mientras la gente tiene hambre y revenderlo por 3 veces más. Y esto no es crimen, es negocio. Aquí empieza una historia, pero no te daremos alivio todavía. Patricia tiene 34 años, ingeniera civil, salario que el mercado considera competitivo, 50,000 al año, lo suficiente para no ser pobre según las estadísticas, insuficiente para dejar de preocuparse según la realidad, según esa sensación constante en el estómago que aparece cuando piensas en dinero. Vive en un apartamento financiado a 20 años en un barrio que está en desarrollo, lo que significa que pagó precio de barrio consolidado por la promesa de que algún día lo será. Maneja un auto financiado a 5 años que necesitaba para llegar al trabajo porque el transporte público agregaría 2 horas más a su día, y 2 horas era lo único que le quedaba entre volver a casa y tener que dormir. Su tarjeta de crédito tiene un límite de 10,000 que usa solo para emergencias. Emergencias que ocurren con sospechosa regularidad porque un neumático que revienta es emergencia, un electrodoméstico que se daña es emergencia, una gripe que te impide trabajar 3 días es emergencia. El regalo de cumpleaños para tu sobrina se volvió emergencia porque lo olvidaste y el cumpleaños es mañana. Su día comienza a las 6 de la mañana. La alarma suena. 5 minutos más, se dice. Siempre 5 minutos más. A las 6:15 realmente se levanta, con esa sensación de estar levantándose en medio de la noche que nunca desaparece completamente, ni siquiera después de años del mismo horario. Ducha rápida, no el baño relajante que ve en comerciales de televisión. Ducha funcional, eficiente, diseñada para despertar más que para limpiar. Café instantáneo porque no hay tiempo para el ritual del café que imagina personas más organizadas tienen. Tostada porque cocinar algo real requiere energía que no tiene a las 6:30 de la mañana. Revisa emails en el teléfono mientras se viste. 3 emails del trabajo enviados después de las 10 de la noche anterior. No urgentes, técnicamente, pero si no los responde antes de llegar a la oficina, parecerá que no está on top of things. Y parecer que no estás on top of things es el primer paso hacia que no te consideren para el próximo proyecto importante, hacia que tu nombre no aparezca cuando discuten promociones. Sale a las 7,
El tráfico la recibe como todos los días, hostil, lento, inevitable. 45 minutos que en teoría son 30, pero nunca son 30. Escucha podcast, no porque le interese, porque el silencio en el auto solo con sus pensamientos es peor. Sus pensamientos son cuentas, plazos, cosas que debe hacer, cosas que no hizo, cosas que debería estar haciendo ahora mismo en vez de estar atrapada en el tráfico. Llega a la oficina a las 8:30, primera en su equipo, no porque sea particularmente ambiciosa, porque si llegas a las 9 cuando oficialmente comienza el horario, de alguna manera parece que no te importa. Nadie lo dice explícitamente, pero llegas a las 9 3 días seguidos y notas las miradas, las pequeñas señales de desaprobación que nunca se verbalizan, pero se sienten. 9 horas de trabajo que se extienden a 10, porque hay que terminar esto, porque el proyecto tiene deadline, porque el cliente necesita la revisión mañana, porque si no lo terminas hoy, tendrás que terminarlo mañana y mañana ya tienes otras 3 cosas que hacer. Reuniones. Tantas reuniones. Reuniones que podrían ser emails. Emails que se volvieron reuniones porque alguien no entendió el email. Reuniones para planear otras reuniones. Reuniones donde tu input no es realmente necesario, pero tienes que estar porque tu ausencia sería notada y malinterpretada. Almuerzo en el escritorio. 20 minutos. Algo de delivery que llega tibio. Comes mientras revisas documentos, porque si vas a la cafetería y realmente tomas 1 hora de almuerzo, perderás 1:30 de tu día considerando el tiempo de ir, pedir, esperar, comer, conversar, volver. Y esa 1:30 significa salir más tarde. Y salir más tarde significa llegar a casa más tarde. Y llegar a casa más tarde significa dormir más tarde. Y dormir más tarde significa estar más cansada mañana. 3 cafés al día, a veces 4. El primero para despertar. El segundo para funcionar después de la baja post-desayuno. El tercero para sobrevivir la tarde, esas horas entre las 3 y las 5, donde tu cerebro se niega a procesar información compleja. El cuarto, cuando existe, es un acto de desesperación cuando te das cuenta a las 6 que todavía te faltan 2 horas y tu cuerpo está cerrándose. Salida a las 7 de la noche si tienes suerte. Sí, tiene suerte. Porque hay días de emergencias, de deadlines móviles que se volvieron inmóviles, de necesitamos esto para la presentación de mañana temprano, de todo lo que puede salir mal saliendo mal simultáneamente. El tráfico de regreso, peor que el de ida, 1 hora y 15 minutos, o 1:30, depende, de accidentes, de lluvia, de construcciones en la vía que aparecieron hoy y nadie te avisó. Escucha música ahora. Podcast requiere mucha atención y no tiene atención disponible. Música puede ser solo ruido de fondo para sus pensamientos. Llega a casa a las 9, a las 9:15. Depende del tráfico. Come algo que puede prepararse en 15 minutos. Pasta con salsa de frasco. Pollo precocido que recalienta. Sándwich si está especialmente cansada. Lo come viendo algo en televisión, generalmente algo que ya vio porque contenido nuevo requiere atención y no tiene atención disponible. Ve el teléfono. Instagram, Facebook, TikTok, no porque le interese realmente, porque es más fácil que pensar. Es scroll infinito, es contenido que no requiere compromiso, es distracción de calidad inferior que ocupa el espacio que ocuparía pensar en su vida, en sus elecciones, en si esto es lo que quería. A las 11 está en la cama, debería dormir, tiene que despertar en 7 horas, pero el teléfono, solo 5 minutos más, 20 minutos después, sigue en el teléfono, media hora, no está viendo nada importante. Está posponiendo el sueño porque dormir significa que este día terminó y el siguiente comenzará inmediatamente, y tal vez si no duerme el día no terminará, el mañana no vendrá. A las 11:30 todavía está despierta, pensando en las cuentas, en el trabajo,
en que olvidó responder ese email, en que mañana es lunes, en que el fin de semana pasó y no recuerda qué hizo, en que tiene 34 años y esta es su vida y no está segura de cómo llegó aquí. A medianoche finalmente duerme. 6 horas hasta la alarma. Repite. Los sábados responde emails. Solo los urgentes, se dice. Pero la definición de urgente se expandió hasta incluir todo. O tal vez nunca tuvo una definición clara. Un email es urgente si ignorarlo tendrá consecuencias. Y potencialmente, ignorar cualquier email puede tener consecuencias. Los domingos planea la semana, hace las compras, limpia el apartamento que estuvo sucio toda la semana porque no tuvo tiempo de limpiarlo, lava la ropa que se acumuló, intenta hacer algo que le guste pero está tan cansada que el esfuerzo de decidir qué hacer que le gusta ya es demasiado esfuerzo. Termina en el sofá, teléfono en mano, viendo su pantalla durante horas, no recordando qué vio, no disfrutándolo realmente, solo pasando tiempo, matando tiempo, como si el tiempo fuera el enemigo y no su bien más limitado. Dice, no tengo tiempo para todo lo que realmente le importa. No tiene tiempo para leer el libro que compró hace 6 meses y está en su mesa de noche acumulando polvo. No tiene tiempo para tomar esa clase de cerámica que siempre le interesó. No tiene tiempo para llamar a su hermana con quien no habla hace 3 semanas. No tiene tiempo para preguntarse si esto es lo que quería de su vida. No tiene tiempo, porque su tiempo no es suyo. Es del trabajo, de las cuentas, del mantenimiento básico de estar viva. Comer, dormir lo mínimo, limpiar lo suficiente para no vivir en caos completo. No tiene tiempo porque vende 40, 50, 60 horas por semana de su tiempo y lo que queda no es suficiente para ser humano, solo para ser funcional. Un domingo, porque no tiene nada mejor que hacer, porque hacer algo mejor requeriría energía que no tiene. Calcula algo, abre Excel, comienza a poner números. El precio del apartamento, la tasa de interés, las cuotas mensuales, los años restantes. Si sigue así, terminará de pagar el apartamento a los 54 años. Lee ese número, 54. Repite el cálculo pensando que se equivocó. No se equivocó. 54 años. 20 años más de esto. 20 años más de despertarse a las 6, trabajar hasta las 7, llegar a casa a las 9, dormir a medianoche. 7.300 días más de exactamente esto. Eso si no pierde el empleo, si no enferma gravemente, si la tasa de interés no aumenta, si no hay recesión económica, si el mercado inmobiliario no colapsa, si el edificio no necesita reparaciones mayores que le cobren cuotas extra, si nada sale mal durante 20 años. En ese momento se detiene, no porque sea injusto. Patricia aprendió hace tiempo que la justicia es una categoría moral, no económica. La economía no se preocupa por lo justo, se preocupa por lo funcional. Y esto es funcional para alguien, no para ella, pero para alguien. Se detiene porque se da cuenta de algo estructural, de que el número 54 no es accidental, de que su cansancio no es personal, de que no es que ella sea débil, o que no se organice bien, o que no sea lo suficientemente eficiente. Se da cuenta de que el sistema no falló. El sistema está funcionando exactamente como fue diseñado. El sistema requiere que ella trabaje así. El sistema necesita su agotamiento, su deuda, su miedo constante a perder lo poco que tiene. Porque si ella tuviera tiempo tendría peligro. El peligro de pensar, el peligro de cuestionar, el peligro de decir no a la próxima hora extra, al próximo proyecto imposible, a la próxima normalización de lo inaceptable. Esa noche, por primera vez en años, Patricia no duerme por razones que no son el agotamiento. Duerme mal porque ahora sabe, y saber sin poder cambiar inmediatamente es su propia forma de tormento. El tormento de Tántalo, siempre alcanzando, nunca obteniendo, siempre a punto de nunca llegando.
consciente de la sed, pero con el agua siempre a 1 centímetro de distancia. Lo que Patricia descubrió esa noche no es nuevo, no es revolucionario, es la mecánica básica del control moderno, operando a plena vista, sostenida por tu participación voluntaria. Escucha esto con atención. Te dan exactamente lo necesario para que sigas obligado al trabajo, conservando fuerza suficiente para trabajar en provecho de tus patrones. Ni más ni menos. Es matemático, es estructural, es la ley de hierro que gobierna tu existencia y que funciona con precisión industrial. El poder aumenta siempre hasta el extremo límite que puede alcanzar sin matar la gallina de los huevos de oro. Y cuando la gallina no pone más huevos, se la mata. A pesar de las protestas sinceras de los filántropos, la mejor confirmación de esto es la situación de los trabajadores de nuestro tiempo. A pesar de todos los supuestos esfuerzos de las clases superiores para mejorar la suerte de los trabajadores, estos son sometidos a esta ley inmutable que les da apenas lo absolutamente necesario para que sean siempre obligados al trabajo, aunque conservando fuerza suficiente para trabajar en provecho de sus patrones. Tu salario no es lo que mereces, es lo mínimo que pueden pagarte sin que abandones. Tu horario no es lo que necesita el trabajo, es lo máximo que pueden extraerte sin que colapses completamente. Tus beneficios no son generosidad, son el cálculo preciso de cuánto deben invertir en mantenerte funcional, no feliz, no realizado, no libre, funcional, como una máquina que necesita aceite para no detenerse, como un animal que necesita comida suficiente para seguir tirando del arado. Tus necesidades son atendidas en la medida exacta en que tu productividad lo requiere, y lo perverso del diseño es que parece elección. Nadie te obliga, ¿verdad? Nadie pone una pistola en tu cabeza y te dice, firma este contrato de 30 años. Nadie te arrastra a la oficina cada mañana. Tú eliges, libremente, excepto que la violencia estructural no necesita armas visibles. Los hombres que ven la injusticia de todo esto entregan aún así la mayor parte del producto de su trabajo a los capitalistas, a los latifundiarios, y pagan los impuestos sabiendo a qué mal uso se destinan. Y lo hacen no para obedecer a ciertas leyes abstractas, de las que no tienen idea alguna, de las que nunca oyeron hablar, sino porque saben que serán castigados si se niegan. No necesitas que te arresten para entender el mensaje. El mensaje es el tipo que perdió su casa en 2008. Es tu compañero que fue despedido y no consigue empleo en 6 meses. Es la familia que vive en la calle porque una enfermedad los arruinó. El mensaje está en cada historia que te enseña. Si no participas, si no aceptas, esto te pasará a ti. Como un tigre domesticado que en su jaula no come la carne colocada frente a él y que salta un bastón cuando así se le ordena. Actúa de este modo porque recuerda la barra de hierro al rojo vivo o el ayuno con el cual fue castigado por su desobediencia. De la misma forma, los hombres que se someten a lo que es contrario a sus intereses y a lo que consideran injusto, recuerdan lo que sufrieron cuando intentaron resistir. Y si no se está obligado a aprender, matar, ejecutar cada vez que el propietario exige su arriendo, cada vez que aquellos que necesitan pan deben pagar 3 veces más su valor, cada vez que el trabajador es forzado a contentarse con el salario insuficiente mientras el patrón gana el doble, cada vez que el pobre es sometido a dar sus últimos pesos para pagar tasas e impuestos, esto resulta de la siguiente constatación. De un modo u otro, los hombres ya fueron castigados tanto por sus antiguas tentativas de independencia, que para siempre se acordarán. Pregunta para ti, y responde con honestidad porque nadie te está escuchando. ¿Cuántas horas de tu vida has vendido por cosas que realmente no necesitabas? ¿Cuánto de tu agotamiento actual sirve para pagar objetos que compraste cuando estabas cansado, buscando consuelo, buscando prueba de que todo este sacrificio significa algo?
¿Cuánto tiempo trabajaste para pagar el sofá, para pagar el televisor más grande, para pagar las vacaciones que necesitabas porque estabas agotado del trabajo que pagó las vacaciones anteriores? Si esto te incomoda lo suficiente, suscríbete, porque esto apenas comienza, y los que se suscriben no son los que buscan respuestas fáciles, son los que pueden soportar preguntas incómodas. Tu Patricia vuelve al trabajo el lunes. Misma alarma, mismo tráfico, misma oficina, pero algo cambió, algo imperceptible para sus compañeros, algo que ni siquiera ella puede nombrar todavía, pero que siente como una fisura en la normalidad. Ahora cuando su jefe dice necesitamos que te quedes una hora más hoy, Patricia escucha otra cosa. Escucha, necesitamos extraer una hora más de tu vida porque calculamos que todavía tienes capacidad disponible. Cuando sus compañeros hablan orgullosos de haber trabajado hasta las 10 de la noche, Patricia ya no siente admiración. Siente algo parecido a la tristeza de ver a alguien celebrar su propia explotación. Se enfrenta ahora a algo peor que la ignorancia, la lucidez sin salida inmediata, porque saber que el sistema requiere tu cansancio no te libera automáticamente de necesitar pagar el apartamento. Saber que la deuda es un mecanismo de control no cancela la deuda. Ver la trampa no te saca de ella cuando la trampa está construida con obligaciones reales que tienen consecuencias reales. Patricia calcula alternativas. Podría vender el apartamento, pero perdería dinero porque compró en el pico del mercado y ahora los precios cayeron. Podría mudarse a algo más barato, pero los costos de mudanza, los costos legales, el tiempo perdido, harían que ahorrara poco en los primeros 2 años. Podría renunciar y buscar un trabajo con menos horas, pero los trabajos con menos horas pagan proporcionalmente menos, y ella necesita al menos lo que gana ahora para no perder el apartamento que está pensando en vender. La trampa es perfecta. Cada salida tiene un costo que requiere precisamente lo que intentas abandonar. La libertad real requeriría abandonar el apartamento, vender el auto, cancelar las tarjetas, reducir gastos a lo esencial, mudarse a una ciudad más barata o a un vecindario menos seguro, aceptar la mirada de lástima de sus padres que dirán no pudo con la vida, aceptar la preocupación de sus amigos que dirán ¿estás bien? ¿Necesitas dinero? A aceptar parecer un fracaso ante un sistema cuya métrica de éxito es exactamente la que te mantiene preso. Y aquí está el diseño perfecto. Incluso cuando ves la trampa, salir de ella tiene un precio social, psicológico, material tan alto que la mayoría prefiere quedarse, conscientes pero quietos, lúcidos pero paralizados, despiertos dentro de una pesadilla de la que saber que es pesadilla no te despierta. Las clases dirigentes se encuentran frente a las clases trabajadoras en la situación de un hombre que hubiera tirado al suelo a su adversario y no lo soltara, no tanto porque no lo quisiera, sino porque un momento de libertad concedido a su enemigo irritado y armado con un cuchillo bastaría para que éste lo degollara. Por eso las clases acomodadas no pueden, como los antiguos que creían en sus derechos, gozar de las ventajas de las cuales despojaron al pobre. Toda su vida y todos sus placeres son perturbados por el remordimiento y por el miedo. Pero Patricia, como la mayoría, no pertenece a las clases acomodadas. Pertenece a esa categoría intermedia que trabaja para parecer acomodada, que se agota para mantener la apariencia de quien no necesita agotarse, que simula libertad mientras está encadenada por cada cosa que compró para sentirse libre. Entonces, después de semanas de cálculos y recálculos, Patricia hace algo pequeño. Cancela una tarjeta de crédito, la que tiene menor deuda, la que puede liquidar en 2 meses si reduce gastos. No es heroico, no es revolucionario, pero es algo. Reduce salidas a restaurantes de 4 por semana a 1, no por pobreza, sino por elección. Deja de comprar ropa que no necesita. Deja de comprar libros que no leerá. Comienza a cocinar más,
no como acto de renuncia, sino como recuperación de tiempo, tiempo que antes vendía comprando conveniencia. Ahorra, no para comprar más. Ahorra para poder algún día trabajar menos. Es un plan de décadas. Quizás nunca funcione, pero es lo único que puede hacer sin derrumbar su vida inmediatamente. Patricia vuelve a su rutina, pero ya no se queja del cansancio con orgullo. Ya no dice, estoy construyendo mi futuro con convicción. Ahora sabe, y saber sin poder cambiar completamente es su propia forma de condena. Algunos compañeros la notan distante. ¿Estás bien?, preguntan. Sí, responde. Es mentira, pero también es cierto, porque estar bien dentro de un sistema enfermo es la verdadera enfermedad. Estar cómodo en tu jaula no es salud, es domesticación exitosa. Patricia no escapó, solo dejó de fingir que era libre, y esa pequeña honestidad, ese reconocimiento mínimo de su situación, ya es más de lo que la mayoría permite, porque el sistema no requiere que todos sean felices, solo requiere que suficientes estén suficientemente distraídos, suficientemente endeudados, suficientemente cansados para no organizarse, para no pensar, para no preguntarse colectivamente ¿para quién trabajamos realmente? El trabajador antiguo sabía que era esclavo por naturaleza, mientras que nuestro trabajador, sintiéndose esclavo, sabe que no debería serlo, y por eso sufre el suplicio de Tántalo, deseando siempre y jamás obteniendo no solo lo que le podría ser concedido, sino ni siquiera lo que le es debido. Los sufrimientos de las clases trabajadoras, derivando de la contradicción entre lo que es y lo que debería ser, se decuplican con la envidia y con el odio resultantes de la consciencia de esta situación. El trabajador de nuestro tiempo, aunque su trabajo sea menos penoso que el del esclavo antiguo, aunque obtenga la jornada de 8 horas y el salario de algunas monedas por día, no dejaría de sufrir porque, fabricando objetos de los cuales no tiene el placer de usar, trabaja no para sí voluntariamente, sino por necesidad, para la satisfacción de los ricos y de los ociosos, y para el provecho de un solo capitalista. Él sabe que esto ocurre en un mundo donde es reconocida la máxima científica de que solo el trabajo ajeno es una injusticia, un delito punido por ley, en un mundo que profesa la doctrina según la cual somos todos hermanos y que no se reconoce al hombre otro mérito, sino el de venir en auxilio del prójimo en vez de explotarlo. Él sabe todo esto y no puede dejar de sufrir debido a esta flagrante contradicción entre lo que es y lo que debería ser. Según todos los datos y según todo lo que sé de lo que acontece en el mundo, yo debería ser libre, amado, igual a todos los otros hombres, y en vez de esto soy esclavo, humillado, odiado, dice para sí mismo el trabajador. Y tú también lo sabes, aunque no lo digas, aunque no lo admitas ni siquiera a ti mismo. Lo sabes cada vez que el domingo termina y sientes esa ansiedad familiar en el estómago. Lo sabes cada vez que miras el reloj y calculas cuántas horas faltan para dormir. Lo sabes cada vez que fantaseas con ganar la lotería, no para ser rico, sino simplemente para no tener que ir a trabajar el lunes. Podrías hacer lo que Patricia no hizo, podrías ir más lejos, podrías tomar las decisiones que ella apenas considera en sus noches de insomnio, las decisiones que aparecen como fantasía cuando estás especialmente cansado, especialmente harto, especialmente consciente de que estás intercambiando tu vida por cosas que no quieres realmente. Vender todo, liquidar completamente, reducir gastos a menos de 1/3 de lo actual. Mudarte a una ciudad pequeña donde el costo de vida es menor, donde la renta es 1/4 de lo que pagas ahora, donde puedes caminar a los lugares en vez de gastar en auto, en gasolina, en estacionamiento, en mantenimiento, trabajar medio tiempo, 20-25 horas por semana en vez de 50, ganar menos, sí, ganar menos, tener menos, aceptar tener menos, vivir más. Vivir más significa tener tiempo,
significa despertar sin alarma, significa leer durante horas un martes cualquiera, significa cocinar sin prisa, significa caminar sin propósito, significa existir sin estar constantemente produciendo valor para otro. Es posible, matemáticamente posible, no es fantasía. Hay personas que lo hacen, no muchas, porque no es fácil, porque requiere violencia contra todo lo que te enseñaron. Pero existen, viven con una fracción de lo que tú consideras esencial, trabajan 20 horas por semana en vez de 50. Tienen tiempo, tienen energía, tienen algo que se parece a la libertad. Pero, siempre hay un pero, porque la libertad real no es gratis. Tiene precio, no precio en dinero, precio en todo lo demás. Tendrías que aceptar, ser considerado fracasado por tu familia que invirtió en tu educación esperando que llegaras lejos, tu madre que pagó tu universidad, tu padre que se sacrificó para que estudiaras en la mejor escuela. Ellos esperaban retorno, no retorno financiero directo, retorno social, el hijo exitoso, el hijo del que puedes hablar con orgullo cuando te preguntan, ¿y tu hijo qué hace? Y tú vas a responder que trabaja 20 horas por semana viviendo en un pueblo pequeño con lo mínimo. La decepción en sus ojos no será por ellos. Será porque asumieron que querías lo que ellos querían para ti. Perder amistades que solo existen en contextos de consumo y son más de las que crees. ¿Cuántas de tus amistades se basan en salir a comer a restaurantes que ya no podrás pagar, hablar de series que ya no tendrás las plataformas para ver, viajes que ya no podrás hacer, cosas que compraste que ya no podrás comprar? ¿Cuántas conversaciones con tus amigos son, ¿viste lo que compré? ¿Vamos a ese lugar nuevo? ¿Ya probaste ese restaurante? Elimina el consumo de tus relaciones. Ve cuántas sobreviven. Renunciar a señales de estatus que compraste con años de tu vida. El auto que dice lo logré. El barrio que dice soy exitoso. La ropa que dice tengo gusto caro. El teléfono que dice estoy actualizado. Cada una de esas señales costó no solo dinero, costó horas de tu vida, cientos de horas, miles, y ahora tendrías que admitir que esas horas se fueron por cosas que no necesitabas, que compraste para señalar a otros, a un sistema que no te ama, que conseguiste algo que el sistema valora. Enfrentar el miedo constante a la precariedad que el sistema te enseñó a temer más que a la esclavitud disfrazada. El miedo a enfermar sin seguro médico robusto, el miedo a envejecer sin ahorros sustanciales, el miedo a cualquier imprevisto porque no tienes margen de error. El sistema te convenció de que la seguridad requiere esta vida, que no puedes arriesgar, que lo seguro es vender 50 horas por semana durante 40 años, como si eso fuera seguro, como si eso no fuera el riesgo más grande. Llegar a los 65 y darte cuenta de que vendiste toda tu vida por la promesa de seguridad y en el proceso perdiste todo lo que hacía que la vida valiera la pena vivir. Y el miedo al miedo mismo, porque el miedo es la herramienta más eficiente de control. No necesitan amenazarte directamente, te enseñaron a amenazarte a ti mismo, internalizaste la amenaza, la propagas, la defiendes. Cuando alguien sugiere vivir diferente, eres tú quien dice, pero no es realista, pero es muy riesgoso, pero necesitas seguridad. El sistema te convirtió en su propio guardia. La resistencia real no es romántica. No viene con música inspiradora de fondo. No hay montaje cinematográfico de tu transformación donde en 3 minutos pasas de oficinista agotado a persona libre y feliz. Es incómoda, es solitaria. Es despertar cada día eligiendo conscientemente algo que todos a tu alrededor consideran locura. Es ser el raro, el que no entiende cómo funciona el mundo, el que no es ambicioso, el que se rindió y no viene con garantías de que funcionará. Podrías reducir todo, simplificar radicalmente tu vida, abandonar el sistema tanto como sea posible sin vivir en el bosque, y aún así enfrentarte a una crisis que te destruya.
una enfermedad que no puedes pagar, un accidente que requiere recursos que no tienes, una recesión económica que hace que incluso los trabajos de medio tiempo desaparezcan. Podrías hacer todo correcto según la lógica de la resistencia y descubrir que el sistema tiene más formas de atraparte de las que imaginabas, porque el problema no es solo económico, es psicológico. Es que fuiste entrenado desde la infancia para medir tu valor por tu productividad. Desde el jardín de infantes te calificaron, te compararon, te enseñaron que hay una jerarquía y tu trabajo es subir en ella, que el éxito es visible, que si no puedes mostrar tu progreso, no hay progreso. Es social, porque vivimos en red. Tu elección de vida simplificada juzga implícitamente la de otros. Tu decisión de no participar hace que ellos cuestionen su participación y no les gusta. Así que te atacarán, no directamente, sutilmente, con preocupación. ¿Estás bien? ¿Necesitas ayuda? Como si necesitaras rescate de tu propia elección. Como si la locura fuera no querer el agotamiento en vez de aceptarlo como normal. Es sistémico, porque reducir individualmente no cambia las estructuras. Patricia trabajando menos no cambia que el sistema requiere trabajadores agotados. Tu minimalismo no cierra las fábricas de ropa rápida. Tu desconexión no destruye el capitalismo de vigilancia. Las soluciones individuales para problemas estructurales son placebo. Te hacen sentir mejor, pero no curan la enfermedad. Entonces, ¿para qué intentarlo? Porque el placebo a veces funciona. Porque vivir conscientemente en un sistema enfermo es diferente a vivir inconscientemente. Porque quizás no puedes destruir el sistema, pero puedes reducir tu participación en él. Porque quizás no cambias el mundo, pero cambias tu mundo. Y ese tu mundo es el único que experimentas directamente. La mayoría de los hombres, incluso en este país relativamente libre, por mera ignorancia y error, viven tan ocupados con las falsas preocupaciones y las labores innecesariamente pesadas de la vida que no consiguen cosechar sus frutos más delicados. Los dedos, por el exceso de trabajo, quedan demasiado torpes, temblorosos de más para eso. En verdad, quien trabaja no tiene tiempo libre para una auténtica integridad día a día. No puede permitirse mantener las relaciones más viriles con los hombres. Su trabajo sería depreciado en el mercado. No tiene tiempo de ser nada además de una máquina. Si después de esto decides suscribirte, hazlo sabiendo que no habrá consuelo aquí. No hay fórmulas mágicas, no hay pasos simples hacia la libertad financiera, solo reconocimiento, solo la confirmación de que no estás loco por sentir que algo fundamental está mal. Solo la compañía de otros que también vieron la trampa y decidieron al menos dejar de fingir que no existe. 6 meses después de aquella noche de cálculos, Patricia sigue trabajando las mismas horas, sigue pagando las mismas cuentas, menos una, sigue viviendo en el mismo apartamento, sigue conduciendo el mismo auto. Desde afuera, nada cambió, pero ella cambió. Liquidó una deuda. Comenzó a ahorrar no para comprar, sino para eventualmente poder elegir. Redujo gastos innecesarios. No todos, no es santa ni mártir, pero algunos, lo suficientes para sentir que recuperó un pequeño margen de maniobra. ¿Es libre? No. ¿Escapó del sistema? No. ¿Encontró la solución? No existe solución individual para un problema estructural, pero dejó de ser completamente inconsciente de su participación. Y eso, en un mundo diseñado para mantenerte dormido, ya es subversivo. Algunos compañeros la notan diferente. Ya no se queda las horas extras voluntariamente. Ya no responde emails los domingos. Ya no participa en las conversaciones sobre quién trabajó más esta semana. Cuando le preguntan si está bien, responde sí sin elaborar, porque explicar requeriría hacerlos enfrentar sus propias jaulas. Y la mayoría no está lista. Patricia no es heroína. No renunció. No se fue a vivir al campo. No escribió un manifiesto. Solo hizo algo pequeño y sostenible. Dejó de celebrar su propio agotamiento.
Dejó de sentir orgullo por dormir poco. Dejó de medir su valor por su productividad. Es poco, es casi nada. Pero en un sistema que requiere tu participación entusiasta en tu propia explotación, simplemente dejar de estar entusiasmada ya es resistencia. No tiene respuestas. Tiene preguntas que ya no puede ignorar. ¿Cuánto de mi vida es realmente mía? ¿Cuánto vendí sin darme cuenta? ¿Cuánto puedo recuperar sin destruirme en el intento? No sabe. Nadie sabe. Porque no hay manual para despertar dentro de una estructura diseñada para mantenerte dormido. Solo hay el despertar mismo, incómodo y desorientador, y la decisión de qué hacer con esa nueva lucidez. El sistema no necesita que todos sean miserables, solo necesita que suficientes estén suficientemente cansados para no organizarse, suficientemente endeudados para no arriesgar, suficientemente distraídos para no pensar colectivamente sobre la distribución fundamental de poder y recursos. Tú cansado eres funcional, tú pobre eres productivo, tú con miedo eres predecible, y los ricos no necesitan conspirar. No hay reunión secreta donde deciden mantenerte pobre. No necesitan, solo necesitan mantener la máquina funcionando, solo necesitan que las reglas del juego permanezcan como están. Solo necesitan que sigas aceptando como natural lo que es diseñado, como inevitable lo que es elegido, como justo lo que es conveniente para ellos. La violencia aumenta siempre hasta el extremo límite que puede alcanzar sin matar la gallina de los huevos de oro. Tú eres la gallina. Tu agotamiento es el límite que calcularon con precisión. Tu salario es exactamente lo necesario para que sigas poniendo huevos. Y cuando ya no pongas más huevos, cuando tu productividad caiga, cuando tu edad o tu salud o tu cansancio acumulado te hagan menos útil, el sistema te descartará con la misma indiferencia con la que te contrató. No por malicia, por lógica, por la misma matemática brutal que determina todo lo demás. Todo privilegio de los ricos, todo su lujo y todo su superfluo no son adquiridos y mantenidos, sino con maltratos, con encarcelamientos, con ejecuciones. No ejecuciones con armas, ejecuciones económicas. La ejecución de tu tiempo, la ejecución de tu energía, la ejecución de tu potencial de hacer cualquier cosa que no sea producir valor para otro. Seguirás siendo funcional. La pregunta no es si el sistema es injusto, lo es. La pregunta no es si podrías vivir diferente, podrías. La pregunta es, ¿cuánto de tu vida estás dispuesto a vender? ¿Y a qué precio dejarás de vender? No hay respuesta correcta. Solo la respuesta que puedes sostener, solo el límite que puedes trazar y defender, solo la pequeña parcela de tiempo y energía que te niegas a negociar, sabiendo que incluso esa negativa tiene un costo. Patricia sigue trabajando, tú sigues trabajando, todos seguimos trabajando, porque vivimos en una estructura que no permite la no participación completa sin consecuencias severas. Pero entre la participación inconsciente y entusiasta y la participación consciente y mínima hay una diferencia. No es libertad, es lucidez. Y la lucidez, aunque no te libere inmediatamente, es el primer paso para cualquier cosa que se parezca a la liberación. Esto no mejorará porque despiertes. Mejorará, si mejora, cuando suficientes despierten al mismo tiempo. Cuando suficientes se nieguen simultáneamente a seguir las reglas, cuando suficientes dejen de competir entre sí por las migajas y comiencen a cuestionar por qué hay solo migajas. Mientras tanto, duerme poco, trabaja mucho, compra lo que no necesitas. Celebra tu agotamiento como virtud. Sigue siendo la máquina perfecta, o no. La elección, por limitada que sea, todavía existe. ¿Qué harás con ella?